Vamos a iniciar con un devocional. Bien, vamos a iniciar hoy la clase de hoy. Estamos empezando la materia de Teología 1. Estamos en fecha 5 de agosto. Tenemos la lectura de la Biblia en San Juan capítulo 10, versos 10 y el capítulo 4, verso 25. Dice, yo Jesús he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué iba a hacer con mi vida? Crecí en una familia judía rica, pero a los 17 años me di cuenta de que mi vida no estaba a la altura de mis aspiraciones más profundas. Me pregunté por el sentido de la vida. En ese momento, noté un profundo cambio en mi hermano mayor. Hasta entonces ella había llevado una vida frívola como la mía. Explicó que su vida había cambiado porque había conocido a Jesús y afirmaba que él era el Mesías. Esto me pareció una tontería. Yo tenía una buena educación judía y mejores cosas que hacer como para prestar atención a lo que para mí eran supersticiones. Luego mi madre y mi hermana menor empezaron a leer el Nuevo Testamento y me hablaban de Jesús. Todo eso parecía horrible. Decidí luchar contra la Biblia, pero para ello debía leerla. Mientras más recorría las páginas que hablaban de Jesús, me hacía preguntas sobre él. Durante mucho tiempo mi corazón se había endurecido contra Jesús, pero quería saber si él era realmente el Mesías y si yo podía tener una relación personal con Dios a través de él. Así que oré a Dios pidiéndole que me revelara la verdad y él me respondió. Creí en Jesús y su amor y entró en mi vida. Esa sensación de vacío en mi corazón desapareció y desde ese momento la vida pareció una aventura maravillosa. Soy cristiana desde hace 3 años y nunca he vuelto a sentir ese vacío, aunque he perdido a varios amigos. Tengo ideales y metas que antes no tenía. Fue Jesús quien me los dio. Bien, en algún momento de nuestra vida, como menciona acá el devocional en este comentario o testimonio personal, vemos, ¿no?, que solamente nuestro Dios puede hacer cambios. Aún sin conocerlo, Él ya toca nuestra vida por diferentes circunstancias, personas. Y cuando nos comenta acá, ¿no?, la historia, cuando aún más leemos la Biblia, vamos conociéndole más en cuanto a su personalidad, su carácter, sus promesas, sus mandamientos. Y eso es lo que nos motiva a seguir dando lectura a lo que es la palabra, ¿no? Para ir conociéndolo. Entonces la pregunta, ¿qué iba a hacer yo con mi vida? ¿No? Cada uno, ¿qué iba a hacer? Tal vez teníamos muchos planes, pero el Señor se encarga de acomodarlo y que se pueda ir haciendo su trabajo, ¿no? El servicio en la obra. Entonces es algo importante, hermanos, el poder siempre dejarnos llevar por su voluntad antes de que prevalezca nuestra voluntad. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar esta clase con este devocional. Vamos a orar, vamos a iniciar esta clase de Teología 1. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por este día que usted nos da, ya en el inicio de la clase de la materia Teología 1. Señor, nos sentimos eh, bendecidos porque usted nos instruye a través de su palabra y aún más, Señor, con estos estudios que nos van a ayudar a profundizar, Señor, lo que es tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han decidido también sacar un poco de su tiempo, aún estando cansados, retornando del trabajo. Tú bendiga sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, hermanos, estamos una vez más en la preparación, en la formación, de lo que es el seminario. Nomás indicarles de que en el grupo de WhatsApp, como lo muestro acá en mi pantalla, ya envié lo que es una invitación a Classroom, ¿no? Si lo pueden ver. Solamente basta que ustedes hagan clic en el enlace y automáticamente van a ir a lo que es la plataforma de Classroom para que ustedes puedan conocer lo que es el contenido, ¿no? De lo que es la materia Teología 1. En este caso ya tengo subido en plataforma el libro, bueno, en este caso el módulo con todo el nombre de Teología 1. Para agilizar, el libro está de esta manera, porque tengo problemas. Un ratito, ya, bien. Pueden ver mi pantalla, ¿no, hermanos? Entonces, lo que siempre he pedido al Departamento de Educación es que puedan proveerme del material, ¿no? Vamos a sincronizarnos en cuanto al material y esto es lo que me enviaron, ¿no? Entonces, tiene la carátula y con permiso del autor estamos usando este material, ¿no? De lo que es la materia de Teología 1, ¿sí? Entonces está lo que es la guía rápida, las instrucciones de estudio, ¿no? Y no, como siempre nos vamos a basar en la evaluación, ¿no? En lo que es las notas, ¿no? Asistencia 10 puntos, presentación y pregunta, reflexión, en este caso los cuestionarios que les voy a pedir, ¿sí? Para que ustedes presenten. Y en esta ocasión sí o sí voy a pedir trabajo práctico que va a valer 30 puntos. El examen final, de acuerdo a nuestro avance, puedo que evalúe un primer parcial y luego un examen final, 15-15, o directamente un examen final de 30 puntos. Sumados hacen el 100%. Entonces, aquí hay una sugerencia de trabajos que pueden presentar, pero me voy a tomar el trabajo de poderles dar, ¿sí? A la clase un trabajo práctico, como dije, que en su nota va a equivaler 30 puntos, ¿ya? De estos son alternativas que me sugiere el autor, pero lo vamos a, mm, como digo, les voy a dar el trabajo, ¿no? O sea, va a ser algo diferente. Ok, la nota mínima creo que no está acá, 60 es lo mínimo, aquí está, ¿no? 60 puntos para aprobar, ¿no? Nota mínima. Si ya usted tiene 58 en su sumatoria de notas, prácticamente está reprobado, ¿no? Nota mínima para aprobar es 60, ¿ya? Muy bien, entonces dentro del contenido del material tenemos lo que es los conceptos y relaciones de teología. Vamos a ir viendo la naturaleza, las relaciones, las divisiones, los requisitos, la división de la teología sistemática, ¿no? Las fuentes de la teología de la iglesia, la religión cristiana. Luego vamos a ir viendo la bibliología, el estudio de la Biblia, palabra de Dios, la revelación cristiana, la inspiración de la Biblia. Vamos a ver el canon de la Biblia, las versiones de la Biblia, pantallazo de lo que es la doctrina de Dios, ¿no? Los fundamentos acerca de la doctrina de Dios, su existencia, naturaleza, los nombres se le atribuyen a Dios, los atributos de Dios y la bibliografía. Dentro de cada estudio, ¿no? Si ustedes van a dar lectura, ya está lo que es hasta el final, puede que sea del primer tema o el segundo. Estoy bajando rápidamente, ¿no? Para que ustedes puedan ver que hay cuestionarios, ¿no? Preguntas de estudio. A ver, denme un momento. Está casi en la mitad y más abajo todavía. Ya, mucho más, mucho más.
Seguimos para hacerlo más rápido. Aquí está. Esto ya vendría después de la página 48. Son en total las páginas 134, ¿ya? Algunos estudiantes en otras clases me decían, mucho el libro para leer, ¿no? Pero como ustedes saben, la modalidad es semipresencial a distancia. Entonces, vamos a tratar de poder lograr un estudio que ustedes puedan hacerlo en casa y en clase podamos ya ampliar, ¿no? Lo que es el estudio y responder algunas preguntas. Aquí va la pregunta de reflexión número 1. Son 21 preguntas, ¿no? Entonces, en la cual ya la segunda o tercera clase va a ir asignando, ¿sí? Denme un momento, por favor. Bien, vamos a retornar. Perdón por el inconveniente. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Tengo dos estudiantes, hermano Joel y hermano Eduardo. Creo que son tres. Hermana Felipa no se ha conectado. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Ok, creo que están ocupados. Algún momento voy a preguntar, hermanos, ¿ya? Y creo que el reglamento del seminario pide que tengan cámara encendida, ¿no? Entonces, depende de usted, pero cuando yo le pida participación, usted lo hace, ¿sí? Bien. Amén, La pastor. teología Bueno, sistemática, ¿sí? buenas noches, pastor. Bien. Estamos... ¿Están ahí? Sí, sí, Ya, pastor. Está teniendo. ya. Bien. La teología sistemática o teología, como ustedes tal vez han escuchado, se encarga de estudiar lo que es todo referente a la doctrina de Dios, ¿no? Sabemos que muchas veces la teología no es bien recibida, perdón, en la iglesia, porque a veces puede que tenga ciertas observaciones en algunos estudios y todo lo demás, pero muy aparte de lo que la teología pueda definirse, porque teos viene del griego Dios y logos quiere decir estudio, ¿no? Estudio de Dios, en otras palabras. Entonces, va relacionado al estudio de la doctrina, de la personalidad, del carácter de Dios, lo que es el desarrollo de la iglesia y mucho más, ¿no? Abarca mucho más. La teología es extensa, ¿no? Tiene también sus ramas que van desglosando el estudio, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para el cristiano, para el hombre, es importante, ¿no?
tener este estudio de la teología. En cuanto, como les dije, la doctrina, simplemente doctrina quiere decir enseñanza o instrucción. Si alguna vez ha escuchado usted en la iglesia o en algunos seminarios que usted ha asistido. Y como lo expliqué, teología significa un tratado o discurso o estudio con respecto o relacionado a lo que es Dios, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Por qué es que se define la teología como doctrina con el nombre de ciencia? Ahí es donde podemos un poquito, ¿no? Ver la dificultad, que las iglesias a veces no lo quieren aceptar la teología como ciencia, ¿no? Y en especial, si podemos dar lectura a la palabra, toda la Biblia también habla de ciencia, ¿no? Entonces, eso, hermanos, ya tenemos que ir abriendo nuestra mente, ¿no? Porque la teología, como se ha dicho algunas veces, es la madre de todas las ciencias, ¿no? Es el fundamento donde se van desarrollando otras ciencias, incluso se habla también de otras carreras, ¿no? Porque siempre en la Biblia hay algo de medicina, de construcción. Si hablamos de Nehemías, por ejemplo, si hablamos de medicina, hay incluso un doctor que es Lucas, el cual ha escrito. Hay siempre, ¿no? Relación con todo lo que es la ciencia. Y la ciencia, como nos dice, también nos da un estudio sistemático, lógico en cuanto a los hechos que han sucedido, ¿no? Imagínense si Lucas no hubiera escrito hechos, ¿no? Entonces hubieran vacío en lo que es la transición de lo que fue el ministerio de Jesús en los evangelios, con lo que es los viajes de Pablo y las epístolas que también Pablo escribió a las iglesias, ¿no? Y no solamente iglesias, sino personas. Entonces la teología es extensa en cuanto a su estudio, ¿no? En cuanto al avance que tiene. ¿Qué relación existe entre la teología y la religión? A veces se compara también la teología como que fuese parte de la religión, ¿no? Y es que la teología, como les dije, es amplio, ¿no? Se dedica a estudiar religiones, sectas, doctrinas, dogmas, ¿no? Se encarga de estudiar incluso lo que es, como lo mencioné, la administración de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, ¿no? También se encarga de estudiar como que es las cartas pastorales, ¿no? Lo que es el pastor en especial. Entonces, hay un mensaje incluso de Dios al teólogo, ¿no? Como se menciona en 2 Timoteo 2:15, si podemos abrir nuestras Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Muy aparte de que fuese un estudioso de la palabra, ¿no? La teología profundiza el estudio, ¿no? Va profundizando mucho más y vamos viendo también lo que es el estudio sistemático, aplicando lo que, como mencioné hace rato, un poquito de ciencia, ¿no? Vamos con diferentes métodos de estudios. En especial a mí me gusta enseñar lo que es la homilética con el método inductivo, ¿no? Que hace un estudio de lo general de un libro, yendo en profundidad a lo particular o específico, ¿no? Que el libro va mostrando, ¿no? Detalles, información precisa y fidedigna del libro. Incluso esto puede ir aplicado con lo que es la hermenéutica y la exégesis. Entonces, eso nos ayuda a poder entender el mensaje de la palabra en cuanto a palabras claves, ¿no? Entonces, la teología va profundizando mucho más. Y si hablamos también de lo que es la iglesia, nos ayuda también a poder trabajar, ¿no? En una buena administración, porque no solamente es la iglesia un plan de actividades, ¿no? Que cumplo de acuerdo a las actividades que tengo, ya sea en fechas cívicas o puede que haya fechas o actividades rutinarias o por costumbre, sino que ya nos ayuda a aplicar estrategias de trabajo
claro, con lo que es el fundamento de la palabra. Estrategias va a haber muchas, pero el fundamento tiene que ser la misma, pero no. Ahora, ¿qué diferencia existe entre doctrina y dogma? ¿No? Alguien tal vez me quería preguntar. Doctrina, como lo dije, es enseñanza o instrucción, nada más. Simplemente eso. ¿Es una enseñanza o es una instrucción? Y el dogma es un decreto, ordenanza o decisión que expresa un concepto religioso y que es formulado por alguna asamblea eclesiástica. ¿No? A través de los inicios de la iglesia, lo que es los evangelios y los hechos mayormente, no siempre ha habido un concilio, ¿no? En ese tiempo, donde también se ha determinado decisiones, ya sea en contra de los discípulos o tal vez tratar de poder apalear, ¿no? Ciertas mensajes del Señor que daba a los discípulos que se extienda. Entonces fue algo en la cual fue difícil, ¿no? Tal vez ir en contra. Y si uno no lo cumplía, pues venía la persecución y claro, el Señor Jesús lo indicó. Ahora, en nuestras iglesias también hay, ¿no? Ciertos manuales de poder desarrollarnos ordenadamente en la iglesia y al mismo tiempo en todas las iglesias, como lo he ido notando, siempre hay una parte, un capítulo en especial, si así lo voy a mencionar, de poder mantener en cuanto a normas y reglas de conducta, de desarrollo, dentro del liderazgo, dentro del ministerio, dentro de la iglesia con los miembros, ¿no? Entonces, se puede aplicar esa parte y es bueno, ¿no? Que la iglesia siempre tenga el orden necesario, ¿no? Porque donde no hay orden, pues hay desorden y normalmente por eso es que sucede también algún momento de rebeliones, ¿no? Donde no estoy de acuerdo y quiero anteponer mis ideas, mis sugerencias, ¿no? Siendo que ya la institución, en este caso la iglesia, que no es simplemente de hombre, ¿no? Sino es de Dios, ¿no? Y sabemos que Dios es un Dios de orden desde el Génesis, ¿no? Que fue prácticamente creando todo lo que tenemos hoy de forma ordenada, sistemática, ¿no? Porque es un Dios de orden. Ok. En cuanto al valor de la doctrina, es necesario, ¿no? El poderlo siempre tener de forma ordenada, ¿no? Y eso nos va a ayudar no solamente en la iglesia, sino en diferentes áreas de nuestras vidas. La doctrina es necesario, la enseñanza, la instrucción al hombre, en la cual se tiene que formular, ¿no? Las preguntas de dónde vengo, qué soy, a dónde voy. El libro en especial, Una vida con propósito, no sé si lo han leído, va a ayudar bastante, ¿no? En la parte de que lo que es, si podemos decir, el discipulado de un nuevo creyente en la iglesia, ¿no? Porque va avanzando por día, ¿no? Se recomienda también que en la doctrina, en lo que es los primeros pasos en la vida cristiana, pueda ir conociendo, ¿no? Los primeros, la doctrina básica, como se dice, ¿no? Que es la oración, que es el ayuno, que es la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, se va sistematizando, se va dando la enseñanza, la instrucción a los nuevos creyentes, pero al mismo tiempo la Biblia habla de que también se debe instruir, como lo hemos leído en la palabra del Señor, no solamente a los nuevos creyentes, ¿no? Y en especial si hablamos del pastor, líder, tiene que actualizarse constantemente, ¿no? Estudiar para lo que es los requerimientos de la iglesia, ¿no? El trabajo bueno y óptimo que se necesita en la iglesia. Y para ello uno no debe dejar de estudiar, ¿no? Y si me voy a lo que es la tecnología, los dispositivos que la mayoría de nosotros tenemos, celulares, siempre se va actualizando, ¿no? Ya sea en el sistema por ejemplo, de Android, se va actualizando, creo que estamos en el 14 ya, y algunas aplicaciones del sistema y otras que instalamos se va actualizando, ¿no? O sea, de repente teníamos una banca móvil, por decir, ¿no? Con un tipo de presentación que lo veíamos siempre y de repente se actualiza y nos da otras alternativas, ¿no? O sea, otras opciones. Y aún más con esto que es de la tecnología, la inteligencia artificial, que ya
está entrando en todo lo que es el estudio. Y como siempre lo digo, son herramientas de trabajo para nosotros, en especial los que estamos en el área de trabajo, en la iglesia o el liderazgo, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esas herramientas y por eso el pastor, líder, incluso los hermanos de la iglesia tienen que ir viendo esas herramientas, ¿no? Que tal vez algunos hermanos tradicionales no van a estar de acuerdo, ¿no? Algunos incluso pueden ir al extremo de que eso, todo eso viene del diablo, ¿no? Pero algunos pastores también dicen, ¿qué creó pues el diablo, no? ¿Qué ha creado? No ha creado nada, más bien usurpa el lugar de Dios, ¿no? Entonces, eso tal vez nos falta el entendimiento, la comprensión y tantas herramientas que a veces dejamos pasar y no las usamos, ¿no? Entonces, a lo que voy a mencionar, que la vida cristiana es más importante que todo lo que vemos, más que vivir la doctrina cristiana, ¿no? Y poder tener cierto conocimiento del Señor, ¿no? Ahora, el conocimiento doctrinal, como lo estamos ya mencionando, el estudio, nos va a proteger del error, ¿no? Sí o sí. Y la misma palabra lo dice, ¿no? Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Incluso en la materia de sociales, que a veces, y bueno, y siempre lo enseño, nos dice, ¿no? Que el pueblo que no aprende de su historia, de los errores que cometió, vuelve a cometerlos, ¿no? Entonces ya nos insta a poder, si hemos tenido esa experiencia mala, ya no volverlo a cometer, sino mejorar, ¿no? Por favor, hermano Joel, Gálatas 1 versos 6 al 9 y hermano Eduardo, segunda Timoteo capítulo 4 versos 2 al 4. Voy a empezar la lectura con Mateo capítulo 22, verso 29. Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces cometen error, dice, ¿no? El Señor Jesús, porque a la verdad no estás estudiando la palabra como debe ser. Y eso es cierto, ¿no? Porque a veces por falta del conocimiento cometemos errores, ¿no? ¿Qué dice en Gálatas capítulo 1, hermano Joel? Estoy asombrado de que tan pronto se esté apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguno les ha anunciado un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Bien, ahí, ¿no? La palabra anatema quiere decir, con palabras fuertes, ¿no? Maldito. Entonces, si alguien cambia el mensaje que ya el Señor Jesús lo explicó y los discípulos lo repiten y de forma segura, correcta, pero si hay alguien que añade o trata de tergiversar, sea con maldición, dice esa persona, ¿no? Entonces, tratemos de no caer también en ese error, de poder interpretar el mensaje según nuestro parecer. Para eso también, como les decía, vienen diferentes áreas y ramas que nos ayudan a estudiar a profundidad, ¿no? Sabiendo, conociendo el mensaje que realmente Dios quiere dar, ¿no? Hermano Eduardo. Amén, pastor. Segundo Timoteo, capítulo 4, versos 2, dice así, que redarguyes la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Amén, pastor. Bien, algo que podemos notar también, no juzgo ninguna iglesia ni ninguna denominación, pero mucho a veces se habla de lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? No sé si lo ha escuchado, ¿no? Donde se habla de que si tú siembras, tú cosechas, ¿no? Ya van hablando del principio, ¿no? De la siembra y cosecha, que se traduce también en lo que es nuestras acciones. Conforme hacemos el bien, cosecharemos también el bien, pero ellos lo van, ¿no? Eh, enseñando esta doctrina de que si tú vas sembrando con generosidad, así también vas a cosechar, dice, ¿no? Entonces, creo que en la parte económica, hermanos, solamente hay una regla, ¿no? En la cual la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Y esto está en Malaquías, ¿no? Trae los diezmos y las ofrendas y hay alimento en mi casa, ¿no? Y probadme en esto, ¿no? Ahí está la fórmula económica que el Señor da, ¿no? Y si no, abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde. Entonces, no hay otra doctrina más que pueda decir que si yo puedo hacer algo especial o ayudar a lo que es al Señor para que pueda bendecirme más, entonces lo hago. La regla, las normas, ¿cómo se puede decir? La fórmula está ahí, ¿no? Si somos fieles en ello, pues Dios también dice, ¿no? Y reprenderé al devorador, ¿no? Para que no toque nuestro trabajo, nuestro negocio. Eso es básico, ¿no? O sea, es algo que todos nosotros debemos saberlo, ¿no? Entonces, el conocimiento doctrinal, como lo dice acá, nos va a proteger de cometer error, ¿no? También el conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano, ¿no? ¿Qué es bagaje? Conjunto de conocimientos con que cuenta una persona. Puede ser superficiales o de profundidad, ¿no? Para preparar una lección bíblica, por ejemplo, en la escuela dominical, mínimamente se requiere a lo mucho, en según tengo la práctica, 3 días, ¿no? Pero si uno va empezando una semana, y eso va a ir acorde, ¿no? A lo que el pastor o, como se dice en algunas iglesias, el director de educación o el superintendente plantea, ¿no? La forma de trabajo en lo que es de forma anual, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos este año con el enfoque de familia, ¿no? Y se nos ha provisto un material en la cual el maestro ya tiene un bosquejo, ¿no? De cómo poder enseñar y sobre eso puede ir añadiendo ciertos recursos, ¿no? Por ejemplo, este domingo me enseñó, perdón, me tocó enseñar el tema 11, ¿no? Responsabilidades del esposo para que tenga una familia, o sea, buena, ¿no? Que pueda estar conforme al corazón del Señor. Entonces, sobre eso vamos añadiendo recursos, ¿no? Y eso es lo que se requiere del maestro, ¿no? Y no solamente del maestro. El pastor debe ser el líder principal, es el cual debe saberlo, ¿no? Debe conocerlo, debe dar lectura, debe estar siempre actualizándolo, como lo digo, ¿no? El líder de igual manera acompaña, pero a veces también el tiempo, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Enemigo del tiempo. No tengo tiempo, no estoy trabajando, estoy ocupado, estoy viajando y no nos sacamos tiempo de leer, ¿no? De poder estudiar. Y eso es también cuando mencionamos esto, se aplica a lo que dice Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Saques fuerzas si estás cansado, saques tiempo para dar lectura. Entonces, eso también en teología nos ayuda, ¿no? A poder tener un estudio a conciencia, ¿no? Cada uno. Ahora, perdón, la clasificación de la doctrina. La teología se divide en varias ramas, ¿no? Entonces, como lo voy a dar un pantallazo aquí, pero vamos a ir viendo de a poco algunas. Ya en la universidad o en los seminarios, ya cada doctrina o cada rama de la teología misma, en este caso sistemática, se van desarrollando, ¿no? En diferentes ramas. Una de ellas es la teología exegética, vocablo que es del idioma griego, que significa extraer, ¿no? En la materia de exégesis, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos del idioma del Nuevo Testamento en la cual fue escrito, es el griego. Entonces, para nuestro estudio de escuela dominical o preparar un sermón para un culto central, si vamos a estudiar algún libro de la Biblia, por ejemplo, Primera de Juan, vamos a ir a hacer un estudio exegético de este mismo libro en su idioma original, en este caso griego. Y para poder estudiar en su idioma original, pues obviamente tenemos que estudiar el griego. No sé si ustedes, hermanos, han estudiado, pero seguramente les ha dado un estudio introductorio básico y tal vez intermedio, ¿no? Entonces, a ustedes han podido ver, ¿no? Que algunas palabras en las traducciones cambia de sentido en lo que es en su idioma original a la traducción que tenemos, ¿no? No ha sido fidedigna, sino que algunas palabritas han cambiado o tal vez otras le dan un sentido como que Dios quiere explicarlo, ¿no? Entonces, la teología exegética va a ayudar bastante, ¿no? Y procura también establecer el significado verdadero, ¿no? De las escrituras. En esta rama, en esta clasificación de la teología se requiere conocimiento de idiomas, como lo dije, de sus originales, por si acaso en el Antiguo Testamento ha sido escrito en el idioma hebreo y arameo, ¿no? Un poquito más complicado. Y entonces necesitamos, ¿no? Si queremos hacer un estudio a profundidad exegético, tenemos que ponernos a estudiar hebreo o griego, ¿no? Y sabían ustedes que en el hebreo no hay vocales, ¿no? No hay vocales como nosotros las conocemos, ¿no? Las fuertes y las débiles, A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, ya en la traducción del hebreo del Antiguo Testamento con el Nuevo, la Septuaginta, se tomó harto trabajo para hacerlo, ¿no? Que no solamente fue de hoy para mañana, llevó muchos años, ¿no? De trabajo, de traducción. Luego vienen tres áreas más de la teología. La teología histórica se encarga de investigar la historia del desarrollo, de la interpretación doctrinal, de la enseñanza e instrucción. Encierra el estudio de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso, en la materia de introducción a la Biblia, tenemos varios libros históricos del Antiguo Testamento, ¿no? Empezando de lo que es Josué en adelante, ¿no? Todos esos libros, hasta antes de llegar a los profetas mayores, son de historia. Josué habla bastante, ¿no? De lo que es el conquistar la tierra prometida. El libro de los jueces nos da un panorama general de que después de Josué no hubo otro líder, ¿no? Así, importante, sino que en diferentes lugares, como que en Bolivia, pongo ejemplo, en Santa Cruz, Oruro, Potosí, se levantaron jueces, dice, ¿no? Personas que Dios utilizó y algunas buenas, otras no tan buenas, el ejemplo de Débora, una mujer que fue líder, un líder como Sansón, que se quería y las expectativas eran grandes, pero lamentablemente una mujer fue de tropiezo, ¿no? Para él, para su liderazgo, ¿no? Luego tenemos la historia de Ruth, tenemos la historia de lo que es los reyes, ¿no? La parte del la etapa monárquica de Dios, y antes de eso está Samuel, que es el último juez, eh, y también ya viene a ser el que va a ser uno de los profetas, ¿no? El cual constituye a Israel como una nación poderosa que va a tener reyes, ¿no? Entonces, la teología histórica nos da un panorama más a profundidad y se habla también de fechas, ¿no? Aproximadamente en historia no se puede hablar de una fecha exacta, sino siempre lo vamos a decir aproximadamente, y viene lo que es también el detalle de antes de Cristo o después de Cristo. Y el año 0 o hasta el 5, lo que ha marcado la historia es el nacimiento de Jesús, ¿no? Por eso los historiadores hablan de eventos antes de Cristo o eventos después de Cristo. Otro libro importante del Nuevo Testamento es Hechos, ¿no? Un libro
que está catalogado dentro de lo que es el valor de historia, ¿no? Y ahí se habla de historia de la iglesia, historia de los discípulos, historia del Espíritu Santo, ¿no? Otra rama es la teología dogmática, ya habíamos tenido una definición, constituye el estudio de los asuntos fundamentales, ¿no? De la fe, según los enunciados en los credos de la iglesia. El credo es como una norma que va a estar en la iglesia siempre, ¿no? Una regla, vamos a decirlo. Está, por ejemplo, el credo de los apóstoles, que siendo estudiante en mi persona, lo teníamos que aprender de memoria, ¿no? Y ahí era una confesión de fe donde algo me acuerdo, ¿no? Donde dice, creo en Dios Todopoderoso, Creador de la tierra y del cielo y todo lo que existe, ¿no? Creemos en Jesús, la obra maravillosa que Él vino a hacer, que vino por nosotros, no cometió pecado, se hizo pecado, etcétera. Y eso, escúchenme hermanos, fue también algo importante para identificar en la persecución de la iglesia, para identificar en este caso, quién era realmente, ¿no? Creyente, ¿no? Cristiano, del camino, ¿no? Como lo denominaban, porque me imagino que el Imperio Romano mandaba pues infiltrados, ¿no? Para saber dónde estaban localizados la iglesia, como que se denominaba sexta, ¿no? Que iba en contra de los fariseos, de los saduceos. Entonces, el credo fue importante, fue algo que marcó, ¿no? La historia. Y la Iglesia Católica todavía lo practica, ¿no? Aunque nosotros deberíamos, ¿no? Pero ya se nos puede tildar también como que ya estamos yendo a otro extremo, ¿no? Entonces, pero fue importante, ¿no? Y hasta hoy en día, hermanos, dentro de nuestros estatutos, dentro de lo que es nuestras normas, cada iglesia debe, ¿no? Presentar ante la Cancillería, ante el gobierno, sus doctrinas básicas, ¿no? Fundamentales, en qué cree, ¿no? Entonces ahí está la Trinidad, está mencionado lo que es la obra de Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, está también mencionado lo que es la forma de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces hay detalles que van a ser importantes dentro de lo que es lo fundamental en la fe, pero también en el orden en lo que es la iglesia, ¿no? El otro aspecto es la teología bíblica. Ya lo hemos hablado bastante en Introducción a la Biblia, pero es un proceso en el cual vemos cada libro, ¿no? En cuanto a su autor, su estilo literario, los años que fueron escritos, qué doctrinas presentan, en qué estilo literario, se lo he mencionado, ¿no? Entonces, la teología bíblica se encarga de ello, ¿no? De hacer un estudio. La teología sistemática, propiamente ya mencionada, esta rama de estudio va a abocarse a las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios. Asimismo, también del hombre, y están organizados, no bien organizados. Por ejemplo, la rama que se encarga de estudiar al hombre es la antropología, ¿no? Y luego vienen las otras áreas también de estudio, ¿no? Que luego vamos a verlo después. En esto también se es una combinación de la teología bíblica con la sistemática. La palabra sistemática solamente se quiere entender de ordenado, no solamente eso, de orden. Ya no lo vea difícil. También se ve lo que es aspectos importantes, ¿no? De las escrituras, de lo que es también cómo fue definido el orden, ¿no? Porque nuestra Biblia, como la tenemos, si la vamos desarrollando a profundidad, no estaba así en ese orden, ¿no? Si lo ordenamos según los años, hay todo un desorden. Incluso Génesis no podría ser el primer libro, ¿no? Hay otro libro que escrito mucho más antes que Génesis. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? A ver, luego, después en otra materia lo explico. Eh, un sistema de doctrina. ¿En qué orden serán organizados los temas? Claro que tenemos que ordenarlo, ¿no? Porque sí o sí estamos estudiando teología sistemática, teología uno, y tiene que ser en orden, ¿no? Y prácticamente vamos a hablar de Dios y también del hombre y algunas áreas más de lo que es la teología, ¿no? Sí o sí tenemos que desarrollar. Dentro de las doctrinas principales vamos a ir hablando de lo que es la palabra del Señor,
¿no? De qué fuentes fueron extraídas y qué relación tienen con Dios. La doctrina de Dios, muy importante, ¿no? Tenemos que ir conociéndolo y qué dice la palabra también de él, por ejemplo, su naturaleza, su existencia, sus atributos, su carácter, ¿no? Sus atributos naturales y sus atributos morales que se conecta con el hombre. Vamos a ver la doctrina de los ángeles, hablando, por ejemplo, de categorías, ¿no? Están los arcángeles, incluso los serafines, los ángeles, ángeles de guerra, ángeles mensajeros, etcétera, ¿no? Pero también a la par, contrariamente, vamos a hablar de la demonología, ¿no? El estudio de lo que es los demonios, y ahí en primer lugar lo mencionamos a Satanás, un ángel caído, ¿no? Soberbio, que quería tomar el lugar de Dios, y no, pues Dios es único, ¿no, hermano? ¿No? Entonces, por la desobediencia, él tuvo el juicio y no quería irse solo, ¿no? Ante ese juicio, sino quería arrastrar muchas otras personas. Luego está la doctrina del hombre, en otra rama de estudio se lo menciona como antropología. Entonces vamos a ir viendo el estudio, la relación entre Dios y el hombre, el estudio también del hombre, ¿no? El hombre, por si acaso, ha sido y está formado en tres partes, ¿no? La parte material, que involucra huesos, músculos, sangre, células, todo lo que tenemos, involucra la parte del espíritu, que Dios dio vida, ¿no? A nosotros, a los seres humanos, y el alma, ¿no? El alma que va a conectar lo material con lo espiritual para tener una personalidad que Dios nos da, ¿no? A cada uno de nosotros, que este domingo me tocó enseñar de psicología en el ministerio, que somos diferentes en cuanto a carácter, temperamento, y eso es el alma, ¿no? Que va teniendo y va adquiriendo, ¿no? Rasgos de la familia, pero conforme va conociendo al Señor, el mismo espíritu también va trabajando, ¿no? En la personalidad, el temperamento de esa persona. Entonces, muy interesante acá, hermanos, el estudio del hombre, ¿no? Luego está la doctrina del pecado, la amartiología, ¿no? De la doctrina del pecado. El hecho más trágico que va a hablar, no, menciona, perdón, de lo que es el pecado y los pecados, ¿no? Porque hay en singular y en plural sus consecuencias, y la palabra del Señor habla de su origen, ¿no? Su naturaleza, las consecuencias y la cura, ¿no? ¿Cuál será el remedio, ¿no? Siempre hay una cura, ¿no? Para el dolor de cabeza, dolor de muela, las heridas, siempre, ¿no? Entonces, y para el pecado no es la excepción. Nuestro Dios ha sido, perdón, sabio, ¿no? Para poder dar la cura. La doctrina de Cristo es el estudio de la persona y obra de Cristo, ¿no? Entonces, ahí hablamos bastante de lo que es los evangelios, su perspectiva de Jesús, el propósito de su nacimiento, conforme a las profecías, ¿no? Y la obra que fue así, fue desarrollando en la tierra, formando discípulos, el momento de lo que es el ser apresado, el ir a la cruz, el derramar su sangre, el resucitar al tercer día y luego, después de 40 días con sus discípulos, irse a los cielos, ¿no? Todo tiene un propósito y eso se encarga la doctrina de Cristo, ¿no? La cristología, que también es una rama de la teología. Luego está la doctrina de la expiación, es el estudio de la obra suprema de Cristo, que sin derramamiento de sangre, dice la expiación, no hay perdón de pecados, ¿no? Y prácticamente Jesús tomó el lugar de nosotros. Dios no iba a aceptar como juez justo que nosotros nos sacrificamos, porque no éramos merecedores. El único que iba a merecer el favor de Dios fue su propio Hijo, que actuó como cordero y sumo sacerdote. Por eso se habla de la doctrina de la expiación. La doctrina de la salvación, muchos lo conocemos, habla bastante, ¿no? De cómo el plan supremo de Dios a partir de Génesis 3:15, ¿no? Hace una promesa, ¿no? De que el hombre no morirá en pecado, sino su condición cambiará. Por lo cual le dice, ¿no? La generación de la serpiente dañará a la generación de la mujer en el calcañar, pero de la simiente, ¿no? De la mujer
le dará un golpe certero en la cabeza, dice. Y eso es una promesa mesiánica de salvación, ¿no? Los hechos o verdades también aquí se mencionan en lo que es la doctrina de salvación, los beneficios incluso de la salvación, ¿no? Cuando uno tiene o recibe al Señor Jesús, tiene beneficios de la salvación. Por ejemplo, es justificado, no habiendo encontrado en él culpa ni pecado, siendo reconocido hijo de Dios por la adopción, recibiendo la presencia del Espíritu Santo y el paquete incorporado de dones, ¿no? Y desarrollándose los talentos que ya había tenido y nació con ellos, ¿no? Se habla también de lo que es el trabajar un ministerio, ¿no? Porque no sé si usted sabía, pero eso también para mí fue algo importante, ¿no? Cada uno de nosotros, ya Dios nos conoció desde antes de la fundación de la tierra, dice. Y Él sabía en un momento importante de nuestra vida mostrarnos, ¿no? Para qué nacimos y estamos en la tierra y cómo le vamos a servir a Él. No fue algo muy, muy bonito el poder conocer esto. Y teniendo esa seguridad, claro, el Señor, de Él vamos a tener respaldo, ¿no? Para hacer las cosas. 9. La doctrina del Espíritu Santo o se habla también de neumatología, ¿no? El estudio del Espíritu Santo. Cómo obra incluso en los pecadores para que puedan aceptar a Jesús, ¿no? Convence de pecado, es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué obra hace en el hombre, ¿no? En el creyente, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, el Espíritu Santo se encarga de poder ir cambiando, ¿no? Ciertas costumbres, actitudes, e incluso, ¿no? Hasta el día de hoy sigue obrando en nosotros, ¿no? Sigue trabajando. Y también va indicando que debemos llevar fruto, ¿no? Frutos del Espíritu Santo. Algunos tal vez que no practicamos el amor y el Espíritu Santo se encarga. Algunos que somos impacientes, aburridos, renegones, falta de paciencia, el Espíritu Santo está obrando, ¿no? Está trabajando, está desarrollando su presencia en lo que es el hombre. Y para ello debe ir acompañado, ¿no? Con la palabra, porque no vamos a recibir revelación del Señor como que el Señor me mostró en sueños que debo hacer tal cosa, ¿no? Sino toda instrucción está en su palabra, ¿no? 10. La doctrina de la iglesia. Cuán importante es, hermano, la iglesia, sus orígenes, quién lo estableció, quién es la iglesia. Y cuando digo quién, hablo de personas, no del templo, no de los edificios, que muchas veces se confunden los hermanos, ¿no? La iglesia somos la agrupación, el conjunto, ya estoy hablando como comparsa del carnaval, no, son el conjunto de hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios, personas como el sistema aquí lo menciona, ¿no? La doctrina de la iglesia es el estudio de las personas, las organizaciones, cómo la iglesia se organiza en cuanto a la adoración, la instrucción, el estudio, la comunión y el evangelismo y las misiones, ¿no? Entonces, la doctrina de la iglesia es importante, hermanos, y está establecido para que el pastor o el líder pueda instruir a los hermanos, ¿no? ¿Qué labor cumple la iglesia en este mundo, ¿no? Y qué actividades deben hacerse principalmente, ¿no? Para cumplir la gran comisión. En esto va enmarcado también el propósito de la iglesia. La doctrina de los acontecimientos postreros, o se habla de lo que es la escatología, ¿no? Y los eventos postreros que van relacionados a los últimos eventos, ¿no? Este estudio va a hablar de lo que es acontecimientos futuros con respecto a lo que ya está revelado, ¿no? No hay otra revelación, no hay otra profecía, toda profecía ya está escrita y el último libro profético es Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, perdón. Entonces, en relación al Antiguo Testamento, que es Daniel y otros profetas mayores y menores, y Apocalipsis, nos muestra, ¿no? Qué eventos van a ir sucediendo en este tiempo y en lo postrero. Entonces, ahorita nomás, hermanos, para muestra un botón, tenemos nuestra situación, que antes lo veíamos en la noticia, ¿no? Argentina está sufriendo, ¿no? Por la economía, otro país está de la misma manera, pero hoy en día nos toca a nosotros, ¿no? Ya lo estamos viviendo
personal, ¿no? Que como que ya nos está tocando el bolsillo, ya nos está afectando todo, ha subido todo, todo absolutamente, ¿no? Pareciera que alguna vez habrá esperanza de que vuelva a bajar el precio, parece que no, se va a nivelar nomás al precio internacional. Entonces, los estudios de lo que es la escatología, los acontecimientos postreros, nos hablan bastante, ¿no? De que la maldad del hombre se aumentará y el amor de muchos en la iglesia, dice, se enfriará. Y lamentablemente está pasando eso, ¿no? Aunque no sé si lo ha visto en algunas iglesias, pero se ve, ¿no? Ya no hay ese mismo ánimo, ¿no? Para poder estar en la iglesia o poder trabajar, como que siempre le buscamos excusas o como que algo no nos deja trabajar o como que nos falta tal vez recursos y nos sentimos frustrados. No, algo está sucediendo y para ello la teología nos va a ayudar a poder hacer un estudio escatológico, ¿no? Según el panorama histórico, exegético y para ver qué sigue después de esto, ¿no? ¿Qué sigue después de la parte económica? Y la Biblia menciona que habrá enfermedades, habrá hambruna, incluso, mire, ¿no? No sé si ha leído esta parte, que con el salario de un trabajo que usted o yo desarrollemos o hagamos, alcanzará para un plato de comida, dice, ¿no? Hasta ese extremo podríamos llegar, imagínense, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que debemos estudiar. Listo, hermanos, entonces, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Ya con esto habría terminado. Entonces, aquí está el libro, como les dije, el material, ya está todo desarrollado, ya hay preguntas que van a ir ustedes respondiendo. El libro está en Classroom, entonces no sé si han ingresado, pero ahorita me voy a fijar. Ya deben ingresar al enlace, ¿no? Todavía nadie ha ingresado. Entonces ahí está el material. Ya ustedes nomás corren con sus gastos de impresión, de anillado. Yo no tengo tiempo, hermanos, le voy a ser sincero, ya tal vez dirá, yo voy a la Gabriel o cuando por ahí. El precio por aquí está carito, ¿no? Por los barrios alejados. Yo le recomendaría que vaya a la René Moreno, ¿no? A la Universidad René Moreno, a la Gabriel, como se dice. Ahí sí va a encontrar un poco barato, ¿no? Aunque como le dije, todo ha subido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, hermanos? Ninguna, ¿no? Bien, vamos a terminar esta clase. Nos reencontramos el día miércoles. Hermano Joel, por favor, despídanos con oración. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre, por este día, por tu bendición, por tu palabra, Señor. Tú eres bueno. Tú nos has dado doctrina, Señor, guías, Señor, que tenemos que seguir en esta tierra. Te agradecemos, Señor, y confiamos en ti para que tú nos puedas ayudar, nos puedas, Señor, guiar. En el nombre de Jesús empezamos este curso y te agradecemos por este tiempo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.